Ya está. Entonces, hay que tener las cosas bien claras acá. Hay un periodo de 3 meses en que no me pueden despedir. Después, una vez que tengo, cuando yo trabajo en una empresa legal, no todas las empresas son legales, ¿no? O sea, no están en la legalidad, ¿de acuerdo? Son empresas constituidas, pues, que están en planilla. Cuando ustedes están en planilla, formales se denomina. Cuando están dentro de la legalidad de una empresa, ¿no es cierto? Significa que están dentro, tienen una planilla, ¿no es cierto? Ustedes están en esa planilla y tienen todos sus derechos. Hay empresas informales, ¿ah? ¿No es cierto? Hay, cunde la informalidad. Por ejemplo, miren, vamos a ver por sectores. A ver, Kevin. ¿Dónde está Kevin? Super Kevin. Kevin Elvis. ¿Me escuchas, hijo? Kevin. Kevin Elvis. ¿Me escuchas, hijo? A ver, vamos a ver. Edgar Sad. Edgar. Sí, profe, lo escucho. Ahí está Estaba Kevin. leyendo el celular. Muy bien, Kevin. En Santo Tomás, ¿cuántas empresas son formales y cuántas empresas son informales, hijo? Acá, profe. Ajá. Profe, no soy de acá de Santo, profe. ¿De dónde eres, papi? Yo soy de otro lado, profe, del lado de la prima. Ya. ¿Qué parte de Apurímac? ¿Qué parte? Akira. Akira. Bueno, en Akira, ¿cuántas empresas son formales y cuántas empresas son no formales? Akira, profe, formales. Desde el punto de vista No, laboral, ¿ah? Desde el punto de vista laboral. Son, ¿cuántas empresas te ponen en planilla en Akira? Son muy pocas, ¿no? Esa es una realidad a nivel nacional, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, a ver, los restaurantes, ¿no es cierto? Que tenemos casi en todo el Perú, ¿no? O sea, muchos de esos no tienen planilla, pero tienen trabajadores, esas son empresas informales desde el punto de vista laboral, ¿no es cierto? Normalmente las empresas, vuelvo a repetir, las empresas formales son aquellas que tienen planilla y reconocen a los trabajadores como tal. Solamente cuando estás en planilla, ¿no es cierto? Tienes derecho pues, a esos, eres reconocido como trabajador, ¿no es cierto? Formal y por ende tienes derecho a eso. Te hacen un contrato. La formalidad, por ejemplo, es hacer ese periodo de prueba de 3 meses, se realiza a través de un contrato de trabajo, ¿no? Y en el que se especifica que tienes un contrato de trabajo por 3 meses y estás en periodo de prueba. ¿Listo? Si no te hacen eso, entonces es una empresa informal, ¿no es cierto? ¿Me has entendido, hijo? sí, profe. Entonces tienen que hacerte ese tipo de contrato. Entonces, en un empleo formal, en 3 meses, vuelvo a repetir, no me pueden retirar, ¿no es cierto? Pasados los 3 meses, sí. O me renuevan el contrato, ¿no es cierto? O me liquidan. Ahí por eso dije 3 meses de prueba, ¿no? 3 meses mínimo de prueba. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces no te pueden. Ahora, si tú te sientes, vuelvo a repetir, o sea, que has sido despedido en forma arbitraria, tienes el derecho a interponer ante el juez una demanda, ¿no es cierto? Por ese despido arbitrario, esa salida del centro laboral injustificada. ¿De acuerdo? Super Kevin. Sí, profe. Muy bien, ya hemos visto los derechos. Los trabajadores no solamente tienen derechos, ¿ah? Tienen deberes. ¿Cuáles son los deberes del trabajador? ¿Ah? Lo primero, a ver, cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas y la buena fe y la diligencia, ¿no? Es importante. Muy bien. Cuando el trabajador entra a trabajar, sea en una empresa o una institución, tiene que cumplir pues, con las reglas que emite la empresa.
La empresa tiene reglas para ejecutar, para que se efectúe el trabajo. ¿De acuerdo? Me tiene que dar pues, las normas de la empresa. Tiene que haber buena fe del trabajador. ¿Listo? O sea, es decir, yo voy a trabajar, no voy a hacer otra cosa. Por ejemplo, miren, yo como trabajador, ¿no es cierto? Entro a trabajar a una empresa, me dan el manual del trabajador, ¿listo? El manual, ¿en qué consiste el manual, por ejemplo, del trabajador? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son mis derechos? Y me indica lo siguiente, ¿no es cierto? Dentro de esos Llamada aspectos. de 0, 6, 3, 0, 0, 6, 0, 0. Me dice lo siguiente, ¿no? O sea, por ejemplo, me dice el horario de trabajo, de acuerdo a tu horario de trabajo, tú vas a trabajar de 8 a 12, tienes una hora de descanso, ¿no es cierto? Después vas a trabajar en la tarde 4 horas más, ¿no es cierto? Listo. Eso me viene en el manual de trabajo. ¿Cómo tengo que ingresar al puesto laboral? ¿No es cierto? ¿Listo? ¿Cuáles son las normas? Tengo que tener respeto con mis compañeros. Eso, todo eso dice las normas de trabajo de la empresa, ¿no? Esas son las reglas. Entonces tengo que cumplir esas reglas. Si yo cumplo alguna de esas reglas, por ejemplo, no entro a las 8 como me indican, estoy incumpliendo una regla, ¿no es cierto? Y es deber del trabajador cumplir con esas reglas. La buena fe, que entro a trabajar, entro a producir, ¿no es cierto? De común acuerdo entre empleador y trabajador. Para eso me han contratado. Esa es buena fe. ¿Listo? Y diligencia. Diligencia significa que tengo que hacer pues, mi trabajo en forma efectiva, ¿no? Dedicarme a mi labor que me han designado para mi desempeño. ¿Listo? Eso es diligencia. No, por ejemplo, llegar al trabajo, ¿no es cierto? Y empezar a conversar con mis compadres, ¿no es cierto? De lo que ha pasado el fin de semana. Eso no es diligencia. O sea, tengo que ocuparme de mi puesto. O sea, hacer mis funciones en forma eficiente, efectiva y eficaz, ¿no es cierto? Lo mejor, ¿qué significa eso? Eficiente, efectiva y eficaz. Hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto? En el menor tiempo posible también, ¿no es cierto? ¿Listo? Esa es una obligación. Después, la siguiente, observar medidas de seguridad e higiene, ¿listo? Que se adopten o que sean adoptadas por la empresa, ¿no es cierto? Temas relacionados con seguridad y salud del trabajo. Nada está. Y por otro lado, con las medidas de prevención de riesgos laborales. Eso también tengo que observar, ¿no? ¿Listo? La empresa me dice, oye, tú, por ejemplo, estás trabajando conmigo, yo soy una constructora, entonces, cuando entres a trabajar, por ejemplo, en la obra que estamos haciendo, tienes que entrar con todas tus herramientas de seguridad que yo te estoy brindando, ¿de acuerdo? ¿Listo? Para tu protección. Esa es una obligación, ¿no? Es un deber. Entonces yo no puedo entrar así, no va por así, pues, ¿no? No puedo entrar al centro de trabajo sin ninguna norma de seguridad que me lo esté implantando la empresa, ¿no? Por ejemplo, ahora con el COVID, ¿no es cierto? El año pasado, por ejemplo, que tú no puedes entrar a trabajar sin mascarilla, ¿no es cierto? Esa es una norma de seguridad, ¿no es cierto? Que las empresas, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, van a una empresa y encuentran que están con su mascarilla, porque todavía estamos con el COVID, con esto del virus del mundo. Es una norma de seguridad y higiene, ¿no? Básicamente va por higiene, ¿no? Por efecto de salud. Entonces, te dicen, tú no puedes entrar a trabajar sin ningún tipo de protección. Es más, ¿no? En algún momento se pidió, ¿no es cierto? Que las vacunas estén al día, ¿no? Tercera dosis, ¿no? Es por higiene, ¿no? Son normas que también te dice, son normas que te establece la empresa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una obligación del trabajador, acatar las normas de seguridad e higiene, ¿no es cierto?, que emitan pues las empresas, ¿de acuerdo? Para prevenir el riesgo del mismo trabajador. Esa es una obligación. Entonces, yo no puedo entrar así por así, ¿no es cierto? Tengo que entrar con las normas que me están designando. Si no entro, estoy incumpliendo ese deber. ¿Listo? Ese deber. Muy bien. Y eso es causal. O sea, cuando incumplimos los deberes son causales de despido. ¿Eh? Muy bien. Después, a cumplir órdenes e instrucciones del empresario. Sí, ¿ya? Ese es otro deber. En el ejercicio regular de las funciones directivas, ¿no? De las funciones que nos han delegado en realidad, ¿no? Es el deber de obediencia del trabajador
que queda sometido a un poder disciplinario del empresario en el caso de incumplimiento de aquel siempre que las órdenes o instrucciones no sean abusivas e ilegítimas. Entonces, la empresa, ¿no es cierto?, aparte de dictarnos, por ejemplo, o el empresario, ¿no es cierto?, normas relativas a lo que es seguridad y higiene, también nos emite pues, normas relativas a lo que es, por ejemplo, el hacer de nuestras funciones, ¿no?, que nos han delegado, ¿no? Por ejemplo, si a mí me han delegado, vas a estar en caja, ¿cierto? Me vas a ver todos los movimientos, tanto de entrada y salida del dinero, entonces tengo que hacer eso pues, porque el funcionario en este caso me está delegando eso, ¿no? Entonces tengo que cumplir con esas funciones, ¿de acuerdo? Si yo entro y me dice, por ejemplo, tienes que estar, porque tú vas a entrar en almacén y vas a tener que hacer todos los registros de entrada y de salida de los bienes que tenemos en almacén, tengo que hacer eso, pues, si no estaría incumpliendo, ¿no es cierto?, las funciones que me está designando, ¿no? Entonces estaría sometido a un poder disciplinario, ¿no es cierto?, ¿no?, a una sanción disciplinaria, si es que no la cumplo. Por ejemplo, una sanción disciplinaria, muchachos, puede ser una amonestación o una suspensión, ¿no es cierto? Me pueden amonestar, que básicamente una amonestación es un aviso, es una llamada de atención. Oye, no estás haciendo eso, ¿no? Te voy a hacer una amonestación. ¿Listo? O una suspensión. Reiterativamente ya te he avisado, pero como no me has hecho caso, te hago una suspensión. ¿No es cierto? Te suspendo 3 días, no vas a venir a trabajar, sin goce de, ¿no? Esa es una suspensión. Pero todo eso, ¿no es cierto?, tiene que ser, esas instrucciones y órdenes tienen que ser de acuerdo a las funciones que me han delegado como trabajador. Y no pueden ser abusivas, pero legítimas, ¿no? Por ejemplo, el empresario no te puede decir si te ha contratado, por ejemplo, o la empresa, ¿no? En este caso, si te ha contratado, por ejemplo, para que tú estés encargado, o sea, o ayudes en el área de almacén, ¿no es cierto?, no te puede decir que vayas a lavar pues, su carro, esa es una orden, instrucción abusiva, porque para eso no te contrató, ¿cierto? Eso ya es un abuso. Entre el abuso y es una orden ilegítima porque no es el papel que tú tienes que desempeñar dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Pues ahí se convierte en abusiva. Ahora, por ejemplo, otro deber de los trabajadores es contribuir a la mejora de la productividad. Al igual que lo anterior, supone que este caso una concreción del deber general de realizar la prestación laboral con diligencia de ello. O sea, esto es importante, ¿no? Contribuir, una obligación del trabajador es contribuir a la mejora de la productividad, ¿no? Muy bien. ¿Qué supone esto? Es el deber de realizar la prestación laboral o diligencia. ¿Qué significa esto, muchachos? Miren, si me han contratado, ¿no es cierto? Ojo con esto, tengo que producir, pues, ¿no es cierto? Tengo que ser eficiente en lo que me han delegado. Eso se denomina producción, cuando somos eficientes. ¿Listo? Producir, por ejemplo, no solamente es en términos de producción, ¿no? De cuántos productos produzco, ¿no? No. La producción también se puede dar en el área administrativa, ¿no? Cuán eficiente soy, ¿no es cierto?, en el proceso, ¿no es cierto?, de algunos trámites, ¿no?, documentarios que me han delegado a hacer dentro de mis funciones, ¿de acuerdo? De reportes que tengo que hacer, etcétera, ¿no? Son, por ejemplo, si yo estoy encargado de personal, entonces tengo que reportar, básicamente, son reportes eso, ¿no es cierto? Tengo que reportar, por ejemplo, todo lo que es los ingresos, ¿no es cierto?, a su hora de todos los trabajadores y de todas las áreas que tenga la empresa, que puede ser, por ejemplo, el área de producción, el área de administración y el área de ventas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en todos esos lugares tengo que ver tengo que tener productividad, ¿no es cierto? No solamente, ¿no? Y tácitamente la productividad se mide en cuántos productos voy a producir, sino cómo hago mi trabajo, ¿no es cierto? Independientemente de si soy administrativo o pertenezco al área de producción, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya está. A ver, vamos a la siguiente. A ver, vamos a grabar esto, ¿ah? Esas son obligaciones de los trabajadores.
Pero también tenemos derechos del empresario. Ahora, tenemos los derechos y deberes del empresario. Primero, los derechos del empresario. El primer derecho del empresario es el poder de dirección. Ya hemos visto los trabajadores, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver de los empresarios. Es el poder de dirección. ¿Qué implica esto? El poder de dirección. Supone la facultad para dictar órdenes. Dirección viene de dirigir, ¿no? El empresario tiene la facultad de dictar órdenes. ¿Sobre qué? Sobre el modo, el tiempo y el lugar de ejecución del trabajo. O sea, cómo lo voy a hacer, en qué tiempo y dónde lo voy a hacer, ¿no? Eso está en el contrato de trabajo. No, pero eso lo indica en este caso el empresario a través del poder de dirección. Así como sobre la cantidad y la calidad del mismo, ¿no es cierto? Cuánto tengo que producir y cómo tiene que ser esa producción. Vuelvo a repetir, independientemente, ¿no? Si sea producción, por ejemplo, se refiere a la producción a lo que sea cantidad de bienes o producción administrativa, ¿no? ¿No? Depende del desempeño o de la función que me dé. Eso es poder de dirección. Cuando el poder de dirección del empresario es un derecho de dar órdenes del cómo, en qué tiempo y en qué lugar el trabajador va a ejecutar el trabajo, ¿no es cierto? Y sobre la cantidad y la calidad del mismo, ¿de acuerdo? Cuánto me vas a producir o cómo me vas a producir, ¿no es cierto? Y los parámetros de calidad que espera el empresario de nuestro trabajo, ¿no? Después, otro derecho del empresario es la variación, el poder de variación, ¿listo? El poder de variación. ¿Qué implica el poder de variación? Es la facultad que tiene el empresario, ¿no es cierto?, para modalizar, variar y transformar la ejecución del trabajo, ¿listo? Modalizar, variar y transformar la ejecución del trabajo con el fin de adoptar la, la prestación laboral a los cambios, ¿no?, de calificación profesional del trabajador, ¿no es cierto? Que puede ser en función debido a su movilidad, ya sea en función geográfica o la modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Muy bien. El empresario puede variar. El poder de variación significa el empresario puede variar el trabajo designado al trabajador por diferentes motivos, ¿no es cierto? Primero, a ver, a la calificación profesional. ¿Qué se entiende con eso? Si el trabajador se ha ido capacitando a lo largo del tiempo, entonces ese trabajador está mucho más calificado y lo puede poner, ¿no es cierto? Lo puede empoderar, ¿no es cierto? Lo puede promocionar. A eso se llama poder de variación. El empleador lo puede sacar de donde estaba y lo puede subir de puesto, ¿no es cierto? El poder de variación. Muy bien. Pero también, por ejemplo, lo puede, en función, lo puede cambiar, por ejemplo, a otra provincia donde tenga también, haya, a ver, sucursal de la empresa, ¿no es cierto? ¿No? En función al área geográfica, ¿no? Ahí está, eso significa el área geográfica. El trabajador, por ejemplo, trabaja en Lima, pero tiene por ejemplo, a ver, tiene la disponibilidad en ir en Arequipa, donde tiene una sucursal, entonces lo puede designar a Arequipa, ¿no? En función al área geográfica, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el poder de variación del empresario, ¿no? Hemos visto poder de dirección, poder de variación. Pero también tiene un poder disciplinario, ¿listo? ¿En qué consiste el poder disciplinario? Consiste en la facultad de vigilar. El empleador puede vigilar y controlar la ejecución del trabajo, ¿listo? Va a estar vigilante del cómo el trabajador hace su trabajo y lo va a controlar, ¿no? El cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones. ¿Cómo cumple sus obligaciones el trabajador? Es lo que vigila, pues, prácticamente, ¿no es cierto? Eso es parte del poder disciplinario del empleador. Y imponerle la oportunidad de sanción. O sea, ¿qué pasa? Si el trabajador no cumple con sus funciones designadas, lo sanciona. ¿Cómo lo sanciona, muchachos?
Los sanciona, pues, como les digo, ¿no es cierto? Les puede amonestar, los puede suspender, esos son sanciones. Amonestar, vuelvo a repetir, es como darle una llamada de atención, pero tiene que estar pues, escrito, tiene que estar documentario, ¿no? Papelito manda, ¿no? Papelito manda. Una amonestación es una llamada de atención. Señor trabajador, ¿no es cierto? Se le recuerda que ha incumplido con eso, con estas condiciones laborales, etcétera, o no ha cumplido con la labor desempeñada, ¿no es cierto? Se le da un aviso de incumplimiento. Esa es una amonestación. ¿No? La amonestación básicamente es un aviso, no implica nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que por reglamento de trabajo, de repente la empresa indica su reglamento, ¿no? De trabajo. 3 sanciones, una suspensión, ¿no? Entonces, si me están avisando, por ejemplo, y de acuerdo a la norma de la empresa, me avisan 3 veces y me van a suspender, entonces, ¿no? Me están avisando 3 veces, entonces viene una orden de suspensión, ¿no? Señor trabajador, por los preavisos realizados en 3 veces consecutivas y de acuerdo al reglamento interno de la empresa, ¿no es cierto? Le avisamos que usted está suspendido, pues, digamos, por 2 días, 3 días, una semana, lo que fuera, ¿no es cierto? Sin goce de haber. Esa es una sanción, la suspensión. ¿Listo? Muy bien. O puede ser una suspensión directa también, ¿no? ¿Cuándo es una suspensión directa? Cuando no hay amonestación. ¿Listo? Muy bien. ¿Me han entendido? ¿Hasta ahí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? César, ¿hay alguna pregunta, hijo mío? César, No, profesor, nada. ya está. Muy bien, ahí nos vamos a quedar, nos falta la última, me hacen recordar para la siguiente, les voy a enviar esto inmediatamente al WhatsApp, más tardecito con sus videos, les voy a enviar también al Classroom. A ver, espérense, vamos a ver, me van a decir si ha llegado, ¿ya? Semestre 2, Sistema de Previsión Social. A ver, vamos a ver, tema 2. ¿Llegó? ¿Ha llegado o no ha llegado, jóvenes? Sí, profesor, ha llegado. Muy bien, léanlo, ¿ya? Acuérdense que el día viernes que nos toca, les voy a Ya dejar un está trabajo. llegando. Un trabajo, tema 1 y tema 2, lo que hemos avanzado. Relativo al tema 1 y al tema 2, ¿listo? Les voy a dejar un trabajo. Entonces, lean, ¿listo? Lean. Cualquier duda que tengan, me comunican, muchachos, ¿ya? Listo. Acá nos vemos el día viernes, entonces. Cuídense, un abrazo.